la doctora Adela Morales, que todo sea de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad. Gracias por permitirnos Gracias a parar. parte de esta capacitación, Señor, y que sea de bendición para todos. Amén. Ahora, bien. Muchas gracias, Cristian. Bueno, para todos los que no la conocían, les presento a la doctora Adela Morales. Ella es psicóloga y psiquiatra. Ella es la que nos está apoyando a la asociación, ¿verdad? Para cualquier problema con pacientes, para que ustedes la puedan conocer desde ya. Y pues ahorita ella nos va a dar una capacitación acerca siempre de lo que nosotros hacemos y de lo que se trata el alcoholismo, la drogadicción y otras sustancias, ¿verdad? Entonces, para que podamos apagar nuestros micrófonos y le pongamos toda la atención debida a la doctora, por favor. Y doctora, sí, yo creo que ahí le mira los nombres, ¿verdad? Para que los pueda conocer, ¿verdad? Sí, Si tiene, gracias. los presento. Gracias, mucho gusto. Yo soy la doctora Morales. Pues solicité que se grabara también la capacitación, pues obviamente son puntos que creo que agregando un poquito más a la presentación que me acaban de hacer, pues obviamente también les digo que creo que sería bueno no hacer una sola capacitación porque creo que los temas son bastante extensos, entonces lo modifiqué en varias partes, entonces cuando podamos conectarnos, obviamente que nos podamos poner de acuerdo, pues también, ¿verdad? Que creo que el tema principal que pues abordé para esta capacitación era... perdón, primeros auxilios, los primeros pasos, lo más básico, ¿verdad? O sea, no nos vamos a ahondar en, en lo más avanzado, pues obviamente, pues porque tenemos que llamar a un servicio de emergencia a la hora de tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero otro punto importante también es cómo actuar sobre un paciente en agitación, ¿verdad? Esos solo son pasos a digamos, descritos no tan profundamente, pues obviamente si tienen alguna duda, igual podemos como ir avanzando en otros temas y poderlos ahondar todavía un poquito más, ¿verdad? Que eso creo que es lo más importante de las capacitaciones al final, que podamos tener toda la información. Si hay alguna duda, no duden en, no los voy a poder ver ahorita, pero si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Es mejor si es después de cada punto o cuando yo les pregunte si tienen alguna pregunta para que se tenga un orden también en la cuestión de encender o apagar micrófonos, ¿verdad? Y que ustedes puedan hacerlo de una manera, pues digamos, ordenada y que todos puedan escuchar también, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ahí me cuentan si me miran porque creo que a veces ahorita les voy a... No sé si me puede hacer anfitriona o anfitriona para que pueda compartir mi pantalla. Perdón, si no, le mando la presentación. Gracias. Pruebe ahí y me cuenta, por favor. Ahí está. Ya, gracias. Sí, muy amable. Uy, se me abrieron todas las... Vamos a ver. Acá está. Ahorita ustedes me comentan si pueden ver bien la pantalla, ¿vieron? ¿Ustedes sí pueden ver la presentación? Sí la podemos ver, doctor. ¿Sí? Sí, sí la. Es que a mí solo me sale una pantallita aquí a la par, entonces vamos a ver si puedo. No, vamos a ver si. También le sale esta pantallita donde nos miramos todos. También nos sale esa pantallita. Pero esa Nos- pantallita sale oscura. Ay, Juan.
A ver, vamos a ver. Sí, ya vi cómo se ve. Esta sí no sé cómo quitarla. Vamos a dejarla aquí ahí sí está saliendo una mini pantallita, ¿verdad? Sí, y ahora sale en la parte de arriba. Tal vez esa se puede como recortar o hacerla pequeña. Eh, ay, vamos a ver si puedo quitar. Ahí está. Y si no, ¿Mejor? sí, sí, mejor, mejor. Ahí cualquier cosa me avisa porque la verdad es que no sé cómo quitarla. No Show se me. preocupen porque ya se Ahí visualiza está. lo de abajo, sí. Ah, Perfecto. súper Ahí mejor. está. Muy bien. Entonces, mucho gusto. Yo soy la doctora Morales. Pues vamos a hablar sobre un poquito de la guía, digamos, corta, porque esta no es la más completa, pero de una guía de primeros auxilios y manejo de pacientes agitados. En zona uno porque lo puse así porque pensé que solo iba a ser para las personas de zona uno, entonces, perdón ahí ¿cómo se llama? Pero ya vi que es para pacientes en general, pongámosle así, ¿verdad? Entonces, protocolos esenciales para atención segura y eficaz de emergencias, porque obviamente sabemos que nuestros pacientitos, pues ahí sí que pueden haber emergencias y obviamente tenemos que estar sabidos, podríamos decirle así, de qué hacer si tenemos una emergencia, ¿verdad? Que muchas veces, a veces no sabemos cómo actuar sobre una emergencia y obviamente vamos a hablarlo, como les digo yo, de una manera no tan superficial, pero obviamente de una manera que por lo menos tengamos los principios básicos para poder ayudar a nuestro paciente, si paciente o personal, ¿verdad? Aquí no podemos decir que solo los pacientes espérame, podrían tener una emergencia, sino también nuestro personal adentro de los centros, ¿verdad? Temas a tratar, fundamentos de primeros auxilios básicos, también primeros auxilios avanzados paso a paso, números de emergencia, que esto es importante. A veces recuérdense que no solo los números de emergencia cambian, no solo de zona, sino también en qué lugar estamos. Digamos, en el área geográfica. Tenemos que saber quiénes son los primeros en que podamos llamar, si están cerca, cuál es el número de teléfono, obviamente, para saber lo que estamos haciendo, porque lo primero es saber por lo menos quién está cerca de nosotros para nosotros decir, vamos a llamar a este número de emergencia, ¿verdad? Manejo de pacientes con agitación, acciones y pasos, y obviamente como una acción específica para los pacientes agitados. Esos van a ser los temas de hoy y después en otra capacitación vamos a seguir con los siguientes temas, ¿verdad? Algo muy, muy, muy importante. Nosotros, la verdad es que a veces pensamos muchas veces en ayudar a las personas sin medir a veces o evaluar los riesgos que nos va a llevar a poder ayudar a estas personas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos digamos, estamos hechos para ayudar a las otras personas. Entonces, nuestra principal situación, si vemos un accidente en la calle, si vemos que alguien se cayó, lo primero que queremos ir a hacer es inmediatamente ir a ver qué podemos hacer para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ser de una manera muy ordenada y evaluar también nuestros propios riesgos, de verdad, si, de verdad, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo tengo enyesada la mano, ¿será que yo voy a ser la persona apropiada para dar maniobras para una persona que necesita maniobras? Porque obviamente tal vez vemos que no está respirando, que dejó de respirar o que hay complicaciones porque sufrió una caída. Entonces todo eso tengo que evaluarlo yo, evaluar la seguridad tanto para mí como para la persona que está también ahí. Que haya sufrido un accidente, que haya sufrido un golpe, eso es bien importante. Entonces, la seguridad es lo primero, ¿sí? O sea, antes de decir voy a ir a meterme a dar maniobras o ver si está bien la persona, tenemos que ver también si la seguridad que nosotros vamos a tener si nosotros estamos seguros en el área, ¿verdad? Entonces,
Hablando como, digamos, un escenario, es un escenario hipotético, ¿verdad? Que vemos que de la nada, pues una persona se cae, ¿verdad? Y se desvanece y no sabemos la razón por la cual se desvaneció, pero tenemos los pasos importantes, ¿verdad? Si la persona desvaneció, tenemos que estar conscientes si esta persona a la hora de verla acostada en el piso, incluso decir, ok, vamos a ver si necesita esta persona maniobras, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que no todas las personas, si uno no tiene la boquilla, digamos, especial para poder dar maniobras, no sabemos ahora, después del COVID, pues obviamente nosotros estábamos también evaluando ese riesgo de, y si le doy maniobras o se le doy respiraciones, no sabemos si me voy a contagiar de alguna situación o si esta persona está sacando sangre por la boca, por ejemplo. Entonces, sin capacitación, nosotros también podemos ayudar al paciente solo dando compresiones de una manera en que la fuerza en el pecho que vamos a ejercer vayan a ser de 100 a 120. eh, Ahí sí que sí, en cada compresión que hacemos le estamos mandando sangre a todos los órganos blancos o todos los órganos que a nosotros nos van a servir para que esta persona quede con su corazón bombeando sangre al cerebro, al hígado, a los riñones, ¿verdad? Y que el paciente pues obviamente no nos siga siga dañándose si en dado caso esta persona no pueda respirar. Entonces, si no hacemos compresiones, tenemos el riesgo que una persona quede con un daño cerebral permanente, ¿sí? Entonces, el tiempo es muy importante a la hora de ver que alguien se desvaneció, revisar si no está respirando, si no está respirando o no es un área segura para que yo pueda hacer una respiración. Entonces, las compresiones son lo más importante que le van a salvar la vida al paciente, ¿verdad? En lo que esperamos que venga la ambulancia, ¿verdad? Porque puede ser de que nosotros no estemos capacitados, entonces tenemos que iniciar las compresiones, aunque no hagamos respiraciones, ya estamos ayudando al paciente a que su cerebro se quede sin, que siempre esté oxigenado y que todavía esté fluyendo sangre en cada compresión que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, podemos decir que podemos ser nosotros ahora una persona capacitada y lista para actuar. Entonces, nosotros tenemos que hacer incluso rápidamente tanto las respiraciones como las compresiones para nuestro paciente. Y más si este paciente no tiene pulso. Entonces, si estamos en nuestro caso hipotético, acaba de desvanecerse alguien, se cae y le hablamos, no reacciona, siempre tenemos que ver, me escucha y comprimir un poco el pecho para ver si esta persona solo se desmayó como tal, como dicen, pero que no dejó de respirar. Y si actúa hacia el dolor o hace alguna situación donde estamos revisando el estado de conciencia, entonces podemos decirle al paciente, si responden, no hay necesidad de hacer ningún tipo de RCP, ¿verdad? Entonces, pero si el paciente no responde a estímulos dolorosos, estamos viendo que dejó de respirar, que ahorita vamos a ver cómo se revisa, cómo deja de respirar alguien. Entonces, iniciamos rápidamente a revisar, ¿tenemos pulso? No, ¿está respirando? No. Entonces, inmediatamente empezamos a hacer las compresiones, que pueden ser 32, que eso nos va a dar más o menos 30 compresiones con 2 respiraciones. Eso nos puede ayudar a que el paciente mantenga el flujo de sangre, tanto como les había dicho, a los órganos blancos, cerebro, corazón, hígado, riñones, que son los que nos van, que esos son los órganos que más tenemos que proteger del paciente, ¿verdad? Entonces, si en dado caso tenemos alguna mascarilla, si podemos ver que si no, la persona que le vamos a dar esta respiración, que puede ser boca a boca, eh, podemos hacerle la respiración sin ningún problema o que tengamos alguna mascarilla por ahí, podemos hacerle las respiraciones y luego las compresiones. Solo son 2 respiraciones, las demás, lo que le va a salvar la vida en realidad al paciente, como les había comentado anteriormente, son las compresiones en el pecho. Entonces, por ejemplo, ahora a veces podemos ser capacitados, recibir charlas y todo, pero no tenemos práctica. Entonces, lo ideal es, obviamente, estar seguros
porque a veces podemos estar inseguros de lo que estamos haciendo, pero mientras más se entrene o más se haga una simulación de los problemas que que podríamos encontrar con algún paciente, entonces es importante que hagamos entre 100 a 120 compresiones solo en el pecho para estar seguros si estamos haciendo incluso idealmente la compresión o la fuerza adecuada en el pecho del paciente, pero es importante porque no solo vamos a hacer rápido las 100 compresiones si al final la estamos haciendo muy superficial, ¿verdad? Entonces, todo eso necesitamos un muñeco de práctica y todo eso, pero por lo menos saber qué es lo que estamos nosotros o qué es lo que vamos a hacer cuando un paciente está sin respirar o que no tenga pulso. Entonces, antes de empezar cualquier situación, pues obviamente sabemos que el RCP son esta situación de emergencia que nosotros vamos a usar para poder salvar a nuestro paciente. Entonces, como les había dicho, lo primero que vamos a hacer es ver si la persona en el entorno es seguro. Obviamente, afuera de donde estamos pueden haber disparos y vemos a una persona tirada. Esperemos que adentro solo sea por un desvanecimiento, porque tal vez tuvo un problema cardíaco. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar y que sea un lugar seguro tanto para mí como para mi paciente, ¿verdad? O para la persona que yo le voy a brindar los primeros auxilios. Entonces, el primer paso es esto, el entorno seguro tanto para mí como para mi paciente. Luego vemos si el paciente está consciente o inconsciente. ¿Qué significa? Cuando vemos que está consciente, si me habla, ya no hacemos ninguna maniobra, pero si no está hablando y no está respondiendo y a pesar de que le estamos tocando los puntos de dolor, que más o menos es en medio, en el pecho, donde está más o menos, digamos, arriba en el pecho, ahí es muy doloroso cuando alguien toca muy fácilmente y es donde algún paciente puede reaccionar con dolor y decir no me toques o moverse o quitarle la mano a uno, estamos viendo que el paciente está consciente, pero probablemente solo sea por dolor. Entonces, si el paciente deja de respirar, de igual manera tenemos que verlo, ¿verdad? Entonces, digamos que en este caso hipotético la persona está inconsciente. No nos está hablando, no está con los ojos abiertos, entonces se tiene que preguntar o se sacude, ¿verdad? Tanto si pueden hacer la maniobra del dolor, o mover el hombro bruscamente, si podríamos decirle así, pero por lo menos para que él preguntarle si se encuentra bien y si no tenemos respuesta, pues entonces aquí es donde se activa toda una cadena que vamos a utilizar para los pacientes, para accionar ante esta situación. Entonces, si la persona no responde, nosotros tenemos que tener con 3 personas, hacemos toda una logística que tiene que ser importante que lo hagamos. Entonces, tiene que haber un líder, ¿sí? En esta situación, digamos, son 3 personas, hay un líder, hay uno el que se dedica a llamar a la emergencia, ¿sí? Al 911, a los bomberos voluntarios, a los bomberos municipales. Entonces, y hay otra persona que va a estar como de comodín cuando el líder no puede estar, porque puede ser que incluso el líder solo dirija tus datos compresiones, tú llamas, y entonces este líder a veces también puede turnarse para hacer compresiones si en dado caso el servicio de emergencia se tarda mucho en llegar a ver la emergencia. Entonces, muchas veces lo ideal o en el mundo ideal deberíamos de tener un desfibrilador, pues eso nos ayuda mucho a ver a dar estas el desfibrilador pues nos da el tipo de pulso para poder desfibrilar si en dado caso se necesita, pero obviamente le digo, todavía no cualquier lugar tiene, incluso tendrían que tener lugares donde hay muchas personas, centros comerciales, aeropuertos, tendrían que tener un desfibrilador para cualquier emergencia, ¿verdad? Pero esto es a veces un poquito complicado porque no en cualquier lugar hay y es obviamente una de las
una de las herramientas que nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Pero si no tenemos, igual lo hacemos manual, que eso también lo podemos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, 3 personas, ¿sí? El líder, la persona que va a llamar a la ambulancia y la persona que nos puede ayudar o ser el comodín para intercambiarse el momento de las compresiones. Entonces, si uno está solo, aquí es lo complicado, porque si uno está solo, tiene que hacer todo primero, ¿ok? Yo ya revisé, no está consciente, llamo a la emergencia, espero que me respondan e inicio entonces a hacer las compresiones. Si en dado caso, pues tengo un desfibrilador, corro a traer el desfibrilador y luego ya se lo coloco al paciente y luego ya puedo iniciar las compresiones, ¿verdad? Entonces, pero si en dado caso no tenemos desfibrilador y estamos solos, solo es de primero llamar a la emergencia, hablar sobre que necesitan a alguien de emergencia en el lugar, que ustedes van a iniciar las compresiones y luego pues obviamente hay que esperar y estar viendo si la persona tiene pulso o no. Ahorita les voy a enseñar o les voy a explicar cómo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver cuando nosotros vamos a atender a un paciente? Las 3 primeras o los 3 fundamentos principales: compresiones en el pecho, abrir vía aérea y respiraciones de rescate. Cuando no se puede hacer respiración de rescate, entonces seguimos con las compresiones, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nuestro paciente pues cognitivamente no vaya a perder o que tenga un daño cerebral permanente. Si en dado caso, pues obviamente no hacemos las compresiones y solo damos respiraciones, no nos va a ayudar para nada. Que estemos solo dando respiraciones, lo fundamental son las compresiones en el pecho. Entonces, hay unas guías que nos ayudan, las guías americanas de la Asociación, de la Asociación Americana del Corazón, nos da unas guías importantes como para poder entonces dar estos inicios de compresión. Entonces, son 3: C de compresiones o compressions, A de inglés de airway o vía aérea, y la respiración, que es breathing. Entonces son las 3, C, A, B. Entonces, iniciamos primero con compresiones, después vemos o abrimos vía aérea. La vía aérea, si estamos seguros que el paciente no tiene ninguna lesión cervical, entonces ahí es donde podemos nosotros abrir solo la boca y dar las respiraciones con el paciente con la boca abierta, y nosotros también podríamos, incluso si ustedes conocen a esa persona, poder dar directo la respiración boca a boca, ¿verdad? Si tenemos un aparato donde nos podamos, o una mascarilla, donde nosotros podamos tener la seguridad de también que no conocemos a la persona, entonces usar nuestra boquilla para dar las respiraciones. Entonces, ¿qué va a pasar con las compresiones? Las compresiones nos van a restaurar el flujo sanguíneo que la persona en ese momento de estado de inconsciencia o que tuvo un paro respiratorio no la puede hacer por sí sola. Entonces nosotros vamos a ayudar a que el paciente tenga esta restauración de flujo sanguíneo. Si no lo hacemos, como les explico, tenemos riesgo de que tenga daño a órganos blancos. Entonces, ustedes van a hacer las compresiones en el pecho si la persona está tirada. ¿Qué manda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Es que no puedo ver, por eso entonces, si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Ok. No, solamente se abrió un micrófono. Ok, no tengan pena. Entonces, nosotros vamos a ver las maniobras, y si quieren de última vamos a ver un video para ver cómo es que se hacen en realidad las maniobras, pero las compresiones en el pecho, sí, tenemos que tener incluso la técnica de cómo poner los brazos para que uno tampoco se canse en hacer las maniobras. Entonces, no solo es de poner las manos de una manera donde podamos compresionar el pecho, tampoco incluso hacer las respiraciones tienen que tener una técnica, y ahorita se las voy a decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
tenemos tirado al paciente. Entonces, tal vez podemos decir que está tirado en el piso, entonces ya está en una superficie firme. Si está en una cama, no lo podemos tener, tenemos que poner aunque sea una tabla abajo de la cama, porque la cama es muy suave para dar compresiones, entonces no vamos a hacer compresiones adecuadas, ¿sí? Es muy suave, entonces nosotros necesitamos que tenga algo duro abajo para que entonces la presión que nosotros vamos a poner en el pecho no sean las adecuadas con la presión adecuada. Entonces, con la palma de tu mano sobre el centro del pecho de la persona y entre los pezones, vamos a colocar nuestras manos, obviamente, una abajo de otra. Entonces, palma y palma, ¿verdad? Entonces, ya viendo en medio de los pezones, ustedes van a poder iniciar a hacer las compresiones con sus brazos rectos. No tenemos que tener los brazos flexionados, sino que tienen que estar estirados para que podamos hacer las presiones necesarias o la presión necesaria para que sí le llegue ese flujo sanguíneo necesario a nuestro paciente. Entonces, a la hora de hacer esto de mantén los codos extendidos, no flexionados, ahí es donde vamos a hacer esta presión adecuada al pecho de nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En realidad tiene que ser 2 centímetros, perdón, 2 pulgadas o 5 centímetros. Entonces, tampoco tenemos que hacerlo tan superficial porque entonces esas compresiones no van a subir, no van a hacer ese efecto deseado que necesitamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Necesitamos todo el peso de nuestro cuerpo para hacer las compresiones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer compresiones fuertes y rápidas, donde obviamente nosotros vamos a hacer dentro de 100 a 120 compresiones. Incluso hablan sobre una canción que ustedes pueden hacer, la de Staying Alive, que esta es una canción muy famosa, y esa nos da el ritmo, ¿sí? De ese tipo de compresión, el ritmo de la compresión que necesitamos hacer de 100 a 120 por minuto, ¿sí? Entonces, necesitamos no solo hacer la compresión del pecho, ¿sí? Sino que también regresar también ese pecho, porque obviamente no solo van a tener presionado y presionado y presionado, sino que también nosotros somos digamos, tanto ese latido de ese corazón de nuestro paciente, y también vamos a ser la persona que vamos a expandir también esos pulmones cuando necesite la persona el aire. Entonces no vamos a dar un aire superficial, tiene que ser profundo, tienen que ser dos importantes, ¿verdad? Y las compresiones de 100 a 120. Entonces, para alguien que no ha hecho esto repetidamente, puede ser que nosotros nos cansemos muy rápido. Entonces, obviamente, si hay solo una persona, pues aunque nos cansemos, tenemos que dar esas compresiones. Si podemos descansar, también alguien puede decir cambio y podemos cambiar de compresionista, podríamos decirle así, y esta persona nos puede ayudar. ¿Para qué? Para que entonces esas compresiones sean las más adecuadas. Entonces, es importante verlo el reconocimiento temprano, o sea, no podemos dejar a la persona tirada y solo llamar al estado a la emergencia o a los bomberos voluntarios o municipales y después dejarlo ahí, porque entonces ahí estamos perdiendo momentos o minutos valiosos para esta persona, ¿sí? Entonces el reconocimiento temprano es también importante, no podemos dejar y paralizarnos, porque yo sé que hay personas que cuando hay un estado de emergencia se quedan paralizados en vez de actuar. Entonces, por eso siempre tenemos que saber quién va a ser el líder, quién va a ser el que tiene como esa chispa de decir, bueno, tú te pones a hacer compresiones, tú vas a llamar, tú vas a ser la persona que va a estar, aunque sea llamar y pendiente de que venga la ambulancia, ¿verdad? Porque a veces llamaron y se fue a hacer otra cosa y todo. No, si nosotros damos roles, esos roles se tienen que cumplir. Si nosotros tenemos que ser líder, pero también tenemos que involucrarnos, también se puede. El líder no necesariamente tiene que ser solo el que dé las instrucciones, pero puede también ser solo el que da instrucciones, pero también puede dar compresiones. Entonces, eso es importante del líder. El líder puede solo dirigir porque hay bastantes personas para dirigirlas, y obviamente mientras menos personas estén involucradas,
mejor todavía. ¿Por qué? Porque entonces tenemos más control sobre la situación y no estamos que el que estaba compresionando se nos fue a comer, el que está compresionando ahora no está. Entonces, si vamos a ayudar, tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros, nuestro papel, de qué es lo que nos está tocando hacer, ¿verdad? Activación del sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque entonces si vemos que alguien está en un sistema de emergencia, nosotros en el hospital le llamamos código azul, pero si hay un estado de emergencia, ustedes pueden decir código rojo, código azul. Entonces, las personas que vamos a estar en este código son las personas que al escuchar que estamos en código rojo significa hay alguien que necesita compresiones o hay alguien que necesita atención inmediata. Ya sé quién es el que va a llamar por teléfono, ya sé quién es el que va a dar las compresiones y ya sé quién es nuestro líder y que nos va a guiar a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, incluso el que está haciendo compresiones tiene que hablarlo y decir, estoy cansado, necesito cambio, ¿sí? Para que entonces esas compresiones sean lo mejor, ¿verdad? Y entonces, luego de eso, pues vamos a iniciar, como lo que habíamos dicho anteriormente, cómo vamos a iniciar el soporte vital básico, podríamos decirle, que son las compresiones de 100 a 120 y nuestras 2 respiraciones, si en dado caso podemos hacer las respiraciones. Si no se puede, como ya había explicado anteriormente, solo se puede hacer las compresiones y siempre revisando que tenga pulso. Si el paciente a la hora de que ustedes le tocan y tiene pulso, está teniendo pulso, no hay que seguir con las maniobras. Entonces ya el paciente está respirando por sí solo, ya el paciente tiene pulso, no hay necesidad de seguir con las compresiones porque obviamente quiere decir que su corazón volvió a latir por sí solo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que obviamente, y esto es importante porque en algún momento nos puede pasar, y creo que estos son temas que hay que abordarlos bastante específico, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a hablar sobre algo superficial, pero digamos control de hemorragias, ¿verdad? Cualquier persona se puede cortar, cualquier persona puede tener algún accidente y puede tener alguna hemorragia. Lo importante siempre es aplicar presión directa para que el sangrado sea el más mínimo o hacer un tipo de torniquete para evitar que estas complicaciones se vuelvan más graves. Pero obviamente esto sí hay que, obviamente, tenemos que estar, digamos, como recibir una capacitación y sería muy bueno que incluso los bomberos voluntarios podríamos hablar, ¿verdad? Para que nos puedan enseñar cómo hacer torniquetes, porque eso también no es solo de, ay, le voy a amarrar aquí y ya, ¿verdad? Tenemos que saber dónde hacer el torniquete, con qué podemos hacerlo, porque hasta lo podemos hacer con cinchos, con, con toallas, con nuestra propia camisa, ¿verdad? Entonces, con muchas cosas podemos hacer torniquetas, pero muchas veces no sabemos en qué lugar va la torniqueta, ¿verdad? Entonces, lo ideal es saber la técnica, ¿verdad? Pero eso podría ser más adelante también. Cuidado adecuado de heridas, cómo limpiar una herida, cómo hacer la sepsia y antisepsia de una herida, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, así prevenir infecciones, porque entonces tenemos por ejemplo, nosotros sí usamos mucho Ibitane, limpiar las heridas con Ibitane para tratar la manera que no se puedan infectar, porque son heridas que hay que estarlas cuidando diariamente, estarles cambiando ¿cómo se llama? La venda, si en dado caso necesita también, ¿verdad? De igual manera, son cosas que pueden pasar y a veces no podemos tener el control de estas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo que alguien se queme en la cocina o que alguien se queme con algún plato que estaba muy caliente o algo por ejemplo, el calentador también, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de quemadura es? De igual manera. Esto obviamente no lo vamos a tratar, sino que hasta obviamente siempre tenemos que llamar o activar nuestro estado de emergencia, ¿verdad? Porque si hay alguna persona con alguna quemadura, hay 3 grados de quemadura y hay que ver el porcentaje de quemadura. Entonces, lo importante es por lo menos identificar que alguien está
Entonces, que sufrió una quemadura, entonces activar nuestro estado de emergencia o llamar a la emergencia para que entonces ellos puedan hacer todo el protocolo para proteger esa quemadura y no se vaya a infectar, ¿verdad? Incluso esto sí ya, por ejemplo, esto sí les digo yo, esto ya es manejo de fracturas y eso ya es algo también como les digo yo. Lo importante es que si uno no sabe cómo manejar una fractura, entonces esperar a que llegue el tratamiento, ya sea el paramédico que va a ayudar o el tratamiento médico. Entonces, si no sabemos si mover al paciente lo ideal es que si se cayó, vemos que no puede mover, digamos, el tobillo, no mover y tratar de poner o colocar el tobillo, por ejemplo, en su lugar uno mismo, ¿verdad? Mejor esperar a que la emergencia o la ambulancia llegue y que ellos sean los que vayan a vendar, sean los que obviamente van a colocar algún cabestrillo, y cómo colocar el cabestrillo también es otro de los temas que obviamente tiene su arte también, ¿verdad? Porque no solo vamos a poner un cabestrillo y en vez de ayudar a la persona, podemos incluso perjudicar por estar poniendo un cabestrillo o como es en nuestro ámbito de que yo solito le arreglé el tobillo o que tenía dislocación de hombro, yo solito lo hice, ¿verdad? Eso, a menos que sea una técnica que lo aprendieron bien, lo pueden hacer, ¿verdad? Si no, pueden incluso dañar otros ligamentos, ya sea del tobillo, ya sea del hombro, ¿verdad? En vez de ayudar, podemos perjudicar a la persona. Entonces, como habíamos visto, la reanimación cardiopulmonar avanzada, en este caso, pues no sé si pueden ver en la imagen que tenemos, y les voy a enseñar, no sé si se mira mi cursor. Este es el tipo de mascarilla que podríamos usar y esta la podríamos tener siempre en algún lugar específico donde sabemos que tenemos nuestro carrito de emergencia. Podríamos decirle, no necesitamos algo tan, digamos, tan avanzado, no tenemos que tener un laringoscopio ni nada para intubación, porque obviamente nosotros no vamos a ser las personas que vamos a intubar. Nosotros solo vamos a ayudar a la persona a hacer nuestras compresiones como tal, con esta técnica, como habíamos hablado, de tener no nos tenemos que tener flexionados los codos, estar con toda la presión, perdón, con toda la presión en el cuerpo. Aquí cabal está en medio del pecho y en medio de ambos pezones. Entonces podemos tener nuestra mano entrelazada y dar las compresiones de 100 a 20, como habíamos dicho. Perdón. Entonces, por eso es importante a veces tener, se pueden sacar cursos incluso, ¿verdad? La Asociación Americana del Corazón, también aquí en Guatemala han hecho en la Liga del Corazón, también se pueden sacar cursos avanzados y en dado caso están interesados también en sacar este tipo de cursos, pues también se puede hacer, ¿verdad? Y es mejor obviamente estar preparados, como siempre hemos dicho, ante las eventualidades que nos pueden pasar, pero con presión, con las manos estiradas, con el codo extendido, ambas manos, las manos entrelazadas y hacer compresiones con todo nuestro cuerpo, 2 pulgadas o 5 centímetros de profundidad del pecho de nuestro paciente. La mascarilla que se ve aquí la podemos utilizar incluso, estas son fáciles de encontrar, solo nos van a servir para entonces hacerle esas 2 respiraciones que necesitamos ponerle a nuestro paciente, para que entonces esas respiraciones nos ayuden a oxigenar o que llevemos sangre oxigenada a las áreas de órganos blancos. Entonces, tenemos que obviamente ver, ¿verdad? Porque en este caso, pues nosotros sabemos, y en este caso esto avanzado, sabemos que no podemos a veces tener un oxígeno suplementario. Si lo podríamos tener, enhorabuena. Si podemos tener el DEA, que es el aparatito que lo ponemos para hacer entonces las desfibrilaciones del paciente, si en dado caso tiene pulso o tiene una arritmia como tal que se pueda desfibrilar, la podemos usar. Incluso la maquinita es muy automática, entonces esa misma maquinita va haciendo el monitoreo y si se puede desfibrilar o no, ¿verdad? Entonces también hay que
si se podría tener, genial. Si no, pues obviamente son cuestiones de que nosotros tenemos que hacer todo manual, ¿verdad? Este es el famoso DEA que les había comentado. El de la foto, la verdad, es uno de los, tal vez de los más antiguos. Ya vienen incluso más pequeños ahora y más compactos. Entonces, esto nos va a ayudar a que si hay que desfibrilar al paciente, incluso la propia máquina nos avisa si hay que desfibrilar al paciente. Y obviamente, no como salen en las películas que las paletas las soban y todo eso, eso nunca se hace, pero sí nos indica incluso dónde poner las paletas y si necesita hacer algún tipo de desfibrilación, pues obviamente la maquinita siempre les dice, incluso automáticamente, que se tienen que alejar y que no tienen que ver nada de metal alrededor, ya sea del paciente o que uno tenga algo de metal, porque obviamente sí puede causar una electrocución, digámosle así, con este desfibrilador, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, no es necesariamente tener o sea, sería lo más ideal tener un DEA, pero obviamente también capacitar a la persona que sabe usar el DEA o que se capacite a todas las personas que necesiten usar el DEA también, porque entonces cualquier persona lo puede usar, pero con capacitación, porque así evitamos que la otra paciente también o la otra persona reciba una descarga cuando los ritmos para desfibrilar sean los adecuados. Entonces la máquina incluso les va a decir si sí se pueden hacer desfibrilaciones o no. Los medicamentos de emergencia, pues no vamos a tocar ningún medicamento acá porque obviamente eso sí ya no nos tocaría a nosotros, sino que nosotros vamos a hacer o ayudar a la persona a hacer compresiones, ¿verdad? Ya los medicamentos ya sería como, ya los bombones voluntarios nos van a ayudar o ya en el hospital, pues ya ellos van viendo qué medicamentos se necesitan para seguir reanimando a la persona, ¿sí? Entonces, aquí puse algo, los números de emergencia. Esta sí es una pregunta, vamos a ver, solo voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Ah, sí. Este sí es para que sepamos todos y obviamente es algo que les quería preguntar porque aquí es donde todos pecamos, digámosle así. ¿Se saben qué equipo o cuáles son los bomberos municipales más cercanos y el número de teléfono de ellos? Porque si me dicen el número más fácil, obviamente ustedes llaman a la planta central. Entonces, ustedes saben el número de los bomberos voluntarios o municipales, los más cercanos que ustedes tengan de su área. ¿No? Estoy viendo a Kelly Martínez que, ¿no? No, todavía no, yo soy nuevo todavía aquí donde estoy. No, pero ya veo, y eso es importante también, porque ahí es donde pecamos, ¿ya ves? Porque entonces tenemos que saber cuáles son las regiones o qué regiones cubre también, porque en zona 1, qué bomberos o o sea, bomberos voluntarios o municipales, qué regiones me van a cubrir las emergencias o quiénes son los que me van a cubrir a mí las emergencias y tener el número directo. Eso es bien, bien, bien importante. O sea, yo sé que eso no lo hace nadie. Yo le puedo decir, estoy en zona 9 y no sé tampoco cuál sería el bombero más cercano que pueda llamar, pero sí lo tenemos que hacer porque para una emergencia es muy necesario saber los números de teléfono. Porque cuando llamamos a planta, que puede llamar al número no sé qué, que puede llamar, entonces, o lo pueden dejar a uno en espera. Y nuestra emergencia es emergencia, o sea, no vamos a esperar 20 minutos a que nos dirijan a la llamada o situaciones así porque estamos perdiendo tiempo. El tiempo ahorita aquí es valioso, ¿verdad?
Solo eso quería preguntarles porque ahí es donde nosotros también cuando nos hacen este tipo de capacitaciones siempre nos preguntan, ¿saben cuál es el número de los bomberos voluntarios más cercanos que tenemos acá en esta área? Y hasta es increíble, pero cambia de municipio, cambia de, o sea, entonces tenemos que estar muy conscientes de quiénes son los que van a llegar a nuestro lugar de emergencia, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos en ese momento? Vamos, voy a seguir, perdón. Tal vez puedo, perdón, vamos a ver si aquí sale mejor. Está. Entonces, aquí lo que habíamos hablado, tener el número de emergencia, ya sea cerca del teléfono, guardar los números de emergencia en nuestros teléfonos también, si en dado caso necesitáramos usar algún canal adecuado o el que nos toca en nuestra región. Entonces, por eso les digo, y no les puse ningún número porque como pues incluso en zona 1 también tenemos a la Cruz Roja que está cerca. Eso sí, tampoco me sé el número de teléfono, entonces también yo peco de eso. Entonces, pero les digo yo, ahí tenemos varias emergencias, incluso donde está localizado el centro, pues sabemos que está cerca el San Juan de Dios, pero obviamente el que va a trasladar al paciente tiene que ser una ambulancia. Uno no puede trasladar a un paciente, o sea, lo ideal sería trasladar al paciente en ambulancia porque obviamente también por tratar de ayudar al paciente a veces a nosotros legalmente también nos puede perjudicar un poco. Sí, obviamente como no somos un lugar de, o sea, nuestro carro, podríamos decirlo, no es un lugar de emergencia, entonces ahí sí que también podemos pecar por usar nuestro automóvil para trasladar a un paciente que está gravemente herido o necesita cuidados avanzados, podemos decirle, para una resucitación. Entonces, tenemos que saber, porque nosotros tenemos, no sé si en todas las regiones también hay bomberos municipales y bomberos voluntarios. Entonces, en teoría, pues hay muchas veces, como sabemos, ¿verdad? El bombero voluntario a veces tienen insumos, a veces no, o sea, como dice, ¿verdad? Reciben dinero de otros lados y el Estado no se los está pagando. En cambio, muchas veces los municipales, pues obviamente tienen un sueldo como tal, entonces hay veces que está más cerca o más rápido los municipales y podemos llamar municipales o los voluntarios los podemos tener a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces no vamos a llamar municipal que nos va a quedar como a 10 kilómetros y tenemos a los voluntarios cerca, ¿verdad? Entonces, ¿a quién van a llamar? Ahí sí que es estratégicamente el que esté más cerca y a veces muchas personas lo que hacen es llamar a los dos y a veces depende de quién llegue primero, pues al final yo he visto incluso a veces que se pelean por quién va a tratar al paciente si llegaron los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, pues cuestiones, pues obviamente que al final los servicios de emergencia están para ayudar al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer incluso que nuestros pacientes conocer la situación de cada servicio, ¿verdad? Incluso cuando tenemos una situación de emergencia, como habíamos hablado de alguna quemadura o algo por el estilo, o si hay un fuego incluso activo donde estamos, tampoco solo no vamos a llamar solo a los bomberos municipales, sino que también a los que nos puedan ayudar con agua también, ¿verdad? Entonces, importante. Entonces, vamos a hacer que la persona que va a llamar a la situación, ya sea los bomberos voluntarios o municipales, tenemos que dar información clara y precisa. Es que fíjese que no sé qué pasó, pero esto y que el otro y que vamos a
a explicar cosas que en ese momento no necesitamos o no necesita la persona que va a llegar a cubrir la emergencia, necesitamos que sea rápida y concisa. Estamos teniendo a un paciente hombre, dejó de respirar, le estamos dando compresiones, necesito que vengan a esta tal y tal dirección, lo más urgente posible, por favor. Ya iniciamos nuestro protocolo de compresiones básicas para que ellos, obviamente, lo avanzado lo pueden hacer ellos, ¿verdad? Las básicas las hacemos nosotros. Entonces, y la importancia, pues, obviamente, dar claro lo que necesito la ambulancia porque nuestro paciente o nuestra persona que estamos ayudando dejó de respirar. Ya se le iniciaron las compresiones. Entonces, esta persona, pues, obviamente va a venir y la importancia es que sea una persona que sea de las que no se nos paralizan cuando les están haciendo una pregunta, ¿verdad? Que sean las personas que nosotros conozcamos y que nos van a dar esta información clara y precisa. Y con calma, ¿verdad? Porque tampoco lo vamos a hacer en 2 segundos, explicarle y tal vez la otra persona ni escuchó, ¿verdad? Entonces, clara y precisa y con calma. Entonces, es otra de los puntos importantes que esto no lo voy a profundizar tanto, pues obviamente para que sean nuestros puntos y si necesitan que profundicemos en algo, me digan y hacemos como esto de las reuniones, pues por lo menos una vez al mes o algo por el estilo, para que entonces nosotros podamos tener este tipo de información más a profundidad, ¿verdad? Entonces, yo estoy segura, pues obviamente, que en todos los lugares donde está relacionado con algo que sea de agitación o que alguien se nos pueda agitar, pues obviamente yo sé que en los centros vamos a encontrar a muchas personas que se nos puedan agitar rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente están en un estado de abstinencia, están en un estado donde obviamente una desesperación, aquí me trajeron bajo engaños, aquí me trajeron de una manera que yo no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces son muy fáciles de agitar. ¿Por qué? Porque obviamente no están en un lugar cómodo para ellos en ese momento y obviamente es en un lugar que tampoco quieren estar, porque la mayoría no, si tienen voluntad propia, no se les va a agitar fácilmente, ¿verdad? Pero si los llevaron porque la familia o perdón, o los amigos o los jefes, ¿verdad? Que muchas veces hasta hay casos de casos que mandaron a la persona a un centro de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, manifestaciones de agitación. Pues obviamente nosotros cuando hablamos de pacientes agitados, vamos a ver que obviamente antes de que la persona se pone agresiva, primero viene la agitación. Nosotros no vamos a ver a nadie agresivo de la nada. Primero tuvo que haber habido un detonante para que la persona se pueda volver agresiva. Entonces, primero viene la agitación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Movimientos erráticos, verbalizaciones agresivas que pueden... Nosotros le decimos coprolalia cuando hablan con muchas malas palabras, ¿verdad? O esta desconexión emocional que vamos a hacer y se hace muy evidente, entonces las personas pueden volverse agitadas. Entonces, por ejemplo, ya me quiero ir. No, no te puedes ir. Pero aquí yo soy adulto y yo mando. Y entonces ahí es donde empiezan ya a ponerse agitados, ¿verdad? Que se quieren ir, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a escalar poco a poco esta situación. ¿Y qué puede causar, como les había dicho? Condiciones médicas, sí, claro, los pacientes que ya tienen una causa de base orgánica como una demencia son más fáciles para agitarse y después volverse agresivos. Entonces, lo importante aquí es siempre incluso ver qué es lo que está pasando con la persona, poder dialogar con la persona, sí se puede hacer sin que exista una agresividad antes de, cuando ya el paciente está agresivo, aunque ustedes le hablen con la manera que ustedes le quieran hablar, ya no les va a hacer caso, ¿sí? Entonces es importante esto, porque obviamente cuando una persona o la causa común de agitación
médicas, obviamente. El estrés, está estresado de estar ahí encerrado, no le dijeron nada, entonces se puede volver agitado rápidamente. El estrés le puede provocar la agitación, perdón. Intoxicaciones, pues obviamente estamos en centros de rehabilitación, entonces son evidentes las intoxicaciones. Y obviamente podemos tener problemas psicológicos variados o psiquiátricos también, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos ver también la agitación en lugares, ya sea en centros donde hay personas psiquiátricas y también obviamente donde tenemos problemas de adicciones. Entonces, tiene que ser precisa y vital para identificar la causa y manejar la agitación adecuadamente. No podemos responder a la, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos viendo que las personas se están agitando, nosotros no vamos a poco también a crear más caos, digámosle así. Entonces, lo importante es mantener la calma nosotros porque nosotros somos los que no estamos intoxicados, los que obviamente también sí estamos estresados porque vemos a una persona agitada, no sé, ay, yo no me estreso cuando veo a una persona agitada, claro que me voy a estresar también, pero nosotros no somos los que estamos teniendo algún tipo de causa como tal. Nosotros vamos a responderle de una manera que el paciente, incluso podemos evitar a que llegue a la agresividad. Primero hablándole adecuadamente, pues obviamente no gritándole, ni si él nos está insultando, yo no voy a poner tampoco insultar con el paciente o la persona, y entonces, porque si no, solo vamos a crear más caos, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor identificar la causa. Es que se ponen a pelear porque es que yo quería comer arroz, quería comer arroz y me dieron huevo, por ejemplo, ¿verdad? A veces hasta eso puede crear algún cierto de complicaciones, ¿verdad? Entonces, evidencia la causa. Mire, ahorita no tenemos el arroz que usted quiere, pues solo tenemos huevo. Entonces, si la persona, ¿sí? No da razones y a escala esta agitación, pues obviamente ya nos cambiamos de estrategia, ¿verdad? Pero primero es el diálogo antes de. Oigan, eso es bien importante, no vamos a ponernos a pelear con la persona porque nosotros somos la que vamos, entre comillas, a tener el control sobre la situación y saber qué hacer si necesitamos ayuda con esta persona en agitación. Entonces, obviamente para proteger tanto a nosotros como al equipo, ¿sí? Porque obviamente al final vamos a ser un equipo, no solo alguien va a... Aquí todos, o sea, tenemos la obligación, obviamente, de tener esta serenidad, podríamos decirle así, para poder que nuestra persona esté que se sienta seguro, ¿verdad? Reducir esa ansiedad para no llegar a la agresividad, porque ahí es donde cuando ya hay un paciente agresivo, como les decía, ya no hay vuelta atrás y se vuelve un poquito más complicado. Entonces, pero yo les digo, o sea, hay que evitar las confrontaciones, no nos vamos a poner del tú a tú con la persona porque obviamente esto hace que se empeore la situación y obviamente podemos salir lesionados nosotros o terceras personas y eso no hay que evitarlo. Importantísimo con esto, o sea, cuando uno, y aquí como dice, mantener distancia prudente, jamás de los jamases, ¿sí? Se le puede dar la espalda a una persona agitada. Eso es para cualquier situación donde venga alguien que esté agitado, nunca se le da la espalda, ¿sí? Es importante porque obviamente si nosotros damos la espalda a alguien y esta persona está agresiva, podemos sufrir lesiones porque no estamos viendo qué es lo que está haciendo la otra persona, entonces siempre estar viendo de frente al paciente o a la persona que está agitada y no darle la espalda. Eso es un dato muy importante, ¿sí? O sea, tampoco estar cerca de ellos o confrontarlos cara a cara, ¿sí? Sino que también tener una distancia prudente, pero no darle la espalda, por favor. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo vamos a tranquilizar a alguien, verdad? Como les decía yo, lo principal es la comunicación calmada, ¿sí? Muchas veces con hablarles de una manera calmada también podemos hacer reducir la ansiedad de la persona, ¿verdad? Ver que sea un espacio seguro, porque obviamente si estamos en un lugar, a veces
si lo podemos imaginar como a un niño que está haciendo cierto tipo de berrinche, como le dicen. Entonces, nosotros lo mismo tenemos que hacer con las personas que están en un lugar que obviamente no están controlando su emoción, ¿sí? Entonces, prácticamente se hace esa misma actividad de si está en un lugar, por ejemplo, el comedor, donde todo el mundo se está alegando, pero esta persona es la que más está agitada, tenemos que sacarla de ese lugar y ponerla en un lugar seguro, ¿sí? Porque entonces esta persona puede elevar y elevar y elevar hasta llegar a una agresividad, y ahí la agresividad, como habíamos dicho, ya no hay vuelta atrás y ahí sí que ya necesitamos otro tipo de contención, ¿verdad? Entonces, lo importante es estar en un lugar seguro, sacarlo si es posible en un lugar seguro. Igual se hace con los niños. Si en algún lugar el niño no está seguro, está haciendo un gran berrinche, se saca de ese lugar y se pone en un lugar donde se sienta seguro, ¿sí? Por eso mismo se hace como como la situación donde el niño y agitado, porque al final es la situación donde la emoción es demasiado que no la puedo controlar, y aquí en este lugar que no me siento seguro empeora la situación, ¿sí? Entonces, puede ser una contención física ética, ¿verdad? Eso ya es un poquito más complicado, pues obviamente cuando hay contención física, pues obviamente solo cuando sea necesario, porque al final de cuentas, aunque sea una agitación, pero el paciente ya quiere tornarse agresivo, entonces lo complicado es que obviamente tal vez la persona no, nosotros creemos que no se va a recordar de eso, pero las personas se recuerdan cuando nosotros: es que usted me dijo eso, es que usted me hizo aquello. Entonces, en ese momento, pues tenemos que tener en cuenta que sí existe la contención física, pero como decimos, la contención ética, ¿verdad? Eso ya depende, pues obviamente, de la severidad de la situación. Eso sí les puedo decir que obviamente la contención física ya la podemos ver, que a veces necesitamos sujetar al paciente o porque sí está demasiado agresivo, y obviamente puede ser un riesgo tanto para nosotros como a terceros como a ellos mismos. Entonces sí tenemos que aplicar la contención, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hablar con el lenguaje? Las técnicas verbales y mentales, ¿verdad? Sacarlo del lugar que está haciendo me estoy volviendo más agitado de lo normal. Entonces, hay que usar un lenguaje sencillo, un tono de voz tranquilo, no le vamos a gritar a la persona, para que entonces vamos a reducir la ansiedad del paciente y la agitación del paciente. Modificación del entorno, como habíamos hablado, ¿verdad? Los estímulos, el ruido, tienen que ser mínimos, ¿verdad? Entonces, estoy en un lugar donde todo el mundo está gritando porque están viendo están en un debate, están en celebrando una piñata o algo por el estilo. Entonces lo tenemos que sacar de ese ambiente o ese entorno, que esas personas no lo sientan como relajado. Entonces, por eso les digo, esto sí es bien importante que lo hagamos, ¿verdad? Obviamente, nosotros tenemos también cómo hacer. Hay métodos físicos seguros y legales de restricción, pues obviamente se usa como último recurso, no es lo primero que se hace, ¿verdad? Entonces, garantizar obviamente la protección, tanto la seguridad como la protección de la persona, ¿verdad? Tener sujetadores, tenemos que saber en dónde van los sujetadores. Algo que no nos va a dañar cuando sujetamos casi siempre son manos, donde obviamente, y piernas, que son lo que más pueden causar daño al paciente, a la persona o a terceros que estamos, bueno, incluso a la misma persona, que a la hora de estar agitados o ya agresivos en este caso, pues obviamente son las extremidades, son las principales, ¿verdad? Y a veces el tronco, pero siempre agarrando de la cintura, pues obviamente en el pecho se sugiere que no, pues obviamente por estar haciendo presión y todo lo demás, pues obviamente podemos causar algún tipo de lesión, ¿verdad? Aquí entonces obviamente, esto sí ya es un poquito más avanzado, pues obviamente después de una contención muy eh,
digamos, fuerte, podríamos decirle así, siempre es bueno ver su estado de signos vitales, porque eso es importante. Nosotros, para contener a un paciente, también tenemos que hablar sobre que hay una fuerza, hay un exceso de dopamina que hace que tenga una fuerza que uno dice, con 5 personas o 10 personas no podemos contener a una persona, a una sola persona. Imagínense qué fuerza hay o cuánto puede esta persona tener para que no se pueda contener con tantas personas. Entonces, con todo el forcejeo, con todo lo que hacen, siempre es bueno monitorear a la persona luego de salir o que esté durante la sujeción. ¿Por qué? Porque obviamente hay demasiada destrucción de los músculos, entonces podemos causar algo en el riñón que entonces nos pueden dar una situación donde obviamente también tengamos que llevar inmediatamente al hospital al paciente, ¿verdad? Entonces es importante tener el control de cómo vamos con la CPK, se llama, para ver qué tantas fibras del músculo en esto de los movimientos agitados y todo lo demás, pues el paciente va destruyendo para que entonces no vayamos a causar una lesión a nivel renal. Entonces, cuando ustedes sujeten a alguien, siempre es bueno estarlos hidratando, ¿sí? Para que obviamente esto disminuyamos un poco esta situación, pero sabemos que si el paciente está agitado no nos va a aceptar nada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es importante que si cuando ya baje, tenga una disminución de esta agitación o esta agresividad, es necesario poder hidratarlos inmediatamente y poderles sacar sus laboratorios, que en este caso, pues sus pruebas renales y la CPK para valorar qué tanta destrucción muscular hubo con todos estos movimientos y todo lo demás y ver que todo esté bien, ¿verdad? Entonces eso es importante estarlo monitoreando. Si hay laboratorios que llegan a sacar la sangre al centro, mejor todavía, ¿verdad? Para no estar trasladando al paciente y evitar riesgo de que se nos pueda fugar, ¿verdad? Entonces, para concluir un poquito, y obviamente probablemente sé que tengan muchas preguntas, pues importante, pues, ¿verdad? Dominar los primeros auxilios y obviamente es una práctica que le digo yo que no solo es una, sería bueno que obviamente podamos hacer esa práctica también, pero significa práctica de sí practicarlo, ¿verdad? Para cualquier estado de emergencia. Nosotros, gracias a Dios, pues obviamente, si nosotros con alguien que sepa que pueda ser el líder, hacemos la diferencia. Entonces, son algo que se puede hacer por grupos, son algo que se puede hacer uno solo y estar haciendo un tipo primero los auxilios básicos, ahora que creo que es lo más importante. Y segundo, pues obviamente que ahora ya estamos en esta situación, saber quiénes son nuestros contactos de emergencia más cercanos y que puedan llegar rápidamente a donde nosotros estamos, ¿verdad? El manejo de pacientes agitados, podemos saber, obviamente, esto es lo básico, podemos decirle así. Ustedes ahorita ya saben que a un paciente agitado no se le va a gritar, a un paciente agitado no se le va a dar la espalda, a un paciente agitado no se le va a mantener en un estado estresante o en un lugar estresante y lo tenemos que mandar a un lugar o sacar de un lugar estresante para que entonces esa agitación también se pueda disminuir, ¿verdad? Y obviamente nosotros, pues obviamente aunque no tengamos experiencia en lo que estamos haciendo, pues obviamente mientras más nos capacitemos, vamos a lograr poder salvar una vida, ¿verdad? Eso es importante, pues obviamente hay situaciones críticas donde a veces no sabemos qué hacer y tenemos que entonces, si no sabemos hacerlo, pues tenemos que tener a alguien que lo sepa hacer, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que lo sepamos, pues obviamente hay que tener capacitaciones sobre cómo se puede manejar a alguien agitado por lo menos, ¿verdad? Tener escenarios, que eso también creo que es muy importante, tener como un escenario donde qué hay que hacer con el paciente, porque creo yo que cuando existe la emergencia muchas veces no sabemos qué hacer, porque como les digo, hay personas que se paralizan, ¿verdad? Y hay personas que les gusta ser líderes
y que son muy buenos dirigiendo personas y tal vez ni siquiera se involucren en lo que están haciendo, de tocar al paciente o algo, pero sí dirigir. Ya llamaste, ya hiciste, ya pusiste, ya esto, tú seguir las compresiones. Entonces, hay personas también, entonces tenemos que identificar a nuestros líderes también, ¿verdad? Que eso es otra cuestión muy importante. Ok, bueno, yo sé que, pues obviamente, perdón ahí. Que hablo mucho, pero creo que es importante muchas cosas, ¿verdad? Yo no sé si tienen alguna duda para que obviamente, o alguna sugerencia, porque es importante que como obviamente esto fijo no va a ser solo de una vez, sino que vamos a estarnos viendo un poquito constantemente, ¿verdad? Que podamos tener estos espacios para poder, pues, si hay algunas dudas, pues poderlas responder, ya sea ahorita o con alguna práctica o algo por el estilo. Entonces, ustedes, pues, no sé, estoy abierta a sugerencias y todo para que estemos ahí abiertas a las situaciones y yo sé que hay un montón de temas que tocar también, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia. Bueno, buenas tardes, doctora. Gracias por su tiempo y por esta capacitación que estoy seguro que pues nos ha, pues es de edificación para todos, porque creo yo que nos han enseñado a poder ser eficaces, ¿verdad? En esto que estamos haciendo. Y yo creo que por mucho tiempo, pues al principio empezamos improvisando esto, pero ahora, pues ya teniendo estas capacitaciones un poco más profesionales, creo que nos van a ayudar a ser más eficientes en los que hacemos. Yo solamente quisiera hacerle una consulta. Por ejemplo, nosotros, bueno, el tema de pacientes agitados, yo creo que eso es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, dice la Biblia. Entonces, porque en realidad, pues creo que constantemente estamos lidiando con este tipo de personas, pues por ambos ámbitos, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, ¿verdad? Hay pacientes que pues los traen en calidad de bulto y entonces vienen inconscientes a lo que vienen. Entonces cuando ya reaccionan es como que bueno, me tienen secuestrado y como usted lo decía, empiezan a sacar sus derechos y que esto y lo otro y pues está bien. Creo que los primeros días pues nosotros lo manejamos con sus tragos para ir disminuyendo la dosis y demás. Y pues en esto pues nosotros tratamos de utilizar el alprazolam para poder mantener al paciente relajado. Y pues en temas de alguien que es alcohólico, pero en temas de alguien que, pues, que es adicto a drogas, hablando de crack, de marihuana, etcétera, pues de igual forma el alprazolam. Pero ¿habrá alguna otra estrategia aparte del alprazolam en temas o en términos médicos que se pueda hacer para este tipo de gente cuando, digamos, ya salió de la crisis alcohólica o ya salió pues de la crisis también, ¿verdad? De la ansiedad por la droga? ¿Habrá algún medicamento o algún método que se pueda utilizar para calmarlos más, digamos, no necesariamente con el medicamento, o existe algún otro medicamento más efectivo que ese? Esa sería. Ok, es que, bueno, en este caso le puedo decir, el problema es que hay que individualizarlo, ¿verdad? Ahí es donde en los centros no solo vemos a personas alcohólicas, ese es ese digamos como que ahí se vuelve un poquito más complicado, porque entonces los síntomas de abstinencia, aunque pueden ser los mismos, irritabilidad, sudoración, ¿qué más? Temblores y todo lo demás, pues obviamente también está la parte cognitiva, que son muy volátiles también. Entonces yo le puedo decir, sí, se puede usar el prazolam, obviamente si hay... bueno, hay medicamentos inyectados, pero el problema es cómo conseguirlos y cómo en ese momento tener a alguien que los dé también, ¿verdad? Y entonces ahí le puedo decir, yo creo que lo más seguro y que lo que podamos seguir continuando haciéndolo sería el alprazolam. Yo sé que está el clonazepam también, que el alprazolam lo que nos ayuda es que es un poquito más rápido en su acción. Entonces el clonazepam dura más tiempo no es tan rápido en su acción, pero el alprazolam sí. Entonces por eso es que es el mejor medicamento para agitación, bueno, para antes de iniciar una agitación, porque obviamente ya estamos con el tremor, ya nos queremos ir, ya esto, ya lo otro. Entonces, el problema yo siento que yo creo que
al final, pues yo sé que no, pues a la familia al final decide traerlos, como usted dice, en calidad de bulto, y ahí es donde a nosotros nos toca explicarles, mire, usted vino por tal cosa, porque esto y que el otro. Entonces, obviamente la gente no se queda impactada de que mi familia me hizo esto, ¿verdad? O mis amigos me hicieron esto. Entonces, sí que, como siempre, ¿verdad? Yo voy a accionar a todos. Entonces, lo importante creo que es el diálogo también con ellos, ¿verdad? Creo que obviamente explicarles qué es lo que están sintiendo, porque muchas veces hay muchos alcohólicos que por no sentir la abstinencia siguen tomando. Entonces, porque yo he tenido pacientes que me han dicho, mire, yo sigo tomando porque no me gusta sentir estos temblores, esta desesperación, estas situaciones, todos los síntomas físicos, digámoslo así. Entonces, eso es un punto. Y el otro, pues obviamente le digo yo, si ya nos queremos ir médicamente, hay un montón de medicamentos, naloxona, pero es que estamos hablando ya de que ya tendría que ser una hospitalización como tal. Entonces le digo yo, creo que en este momento podría ser lo más funcional, bueno, en este caso diálogo y explicarles, porque a nosotros nos va a tocar explicarles, mira, estás aquí por esta situación, pero como están en negación, es muy difícil que nos hagan caso también, ¿verdad? O sea, están en negación, no, ni, o sea, están ahí porque no están aceptando algo que ya no pueden controlar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se nos complica un montón todo, pero el diálogo es importante y obviamente la persona necesita calmar todos los síntomas físicos que estamos teniendo y a veces una benzodiazepina nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Pero, o sea, individualizarlo le digo porque no todos van a ser iguales. A veces se puede usar cuando hay como este craving, este como deseos de seguir, que el cuerpo me pide, digámosle así, alcohol, podríamos decirle así. Y hay estudios donde dice que hay un medicamento que se llama tupiramato que se puede usar para los pacientes para este craving o esta como ganas de seguir tomando porque lo necesito, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda mucho a los pacientes a disminuir esa etapa, digámoslo así, cuando están tanto en desintoxicación como en los días siguientes, digámosle así, para que dejen o traten la manera de disminuir los síntomas físicos para no tomar, ¿verdad? Por eso es que quieren hacerlo, pues al final el cuerpo lo está pidiendo, ¿verdad? O sea, ya no me estás dando esto, lo quiero, dámelo. Entonces empieza a dar todos esos síntomas físicos. Ok. Excelente. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la oportunidad que nos da. Una consulta nada más, doctora. Por lo regular, nosotros usamos lo que es el alprazolam para cambiar la ansiedad de los pacientes, Ujú, pero hemos tenido casos de pacientes que se automedican. Por ejemplo, pacientes que utilizan el Equilib o otro medicamento mucho más fuerte, ¿va? ujú. A la hora que ellos se automedican, pues se vuelven como que más resistentes a cierto medicamento, ¿verdad? Y, por ejemplo, con el alprazolam, cuando son pacientes, el alprazolam pues genera agitación, genera ciertos síntomas de que entre veces tenemos que tomar presión o preguntar antes un historial médico o si él tiene algún antecedente de medicamentos que ha tomado, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer en este caso para calmar esa ansiedad sin necesidad de recurrir a medicamentos? Es que es muy difícil, o sea, le digo, les soy muy sincera, o sea, yo quisiera darle la técnica de respiración mágica, no hay, porque ahí sí que el cuerpo les está pidiendo algo que les dejaron de dar, digámosle así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que, como usted dice, que se les da alprazolam pensando que se van a relajar y hace el efecto paradójico que en vez de relajarlos los agita y uno dice, pero se le acaba de dar un relajante, ¿verdad? Pero existen ese tipo de pacientes que uno les da algo relajante y no se relajan. Pero mire, pues lo complicado de acá es que como aquí igual tendríamos que individualizar porque obviamente existen otros medicamentos psiquiátricos como tal que nos pueden ayudar para por lo menos que les dé mucho sueño, por ejemplo, lanzapina, que a veces
hay pacientes que no son psiquiátricos y con un pedacito de olanzapina, mire, se duermen toda la noche, ¿verdad? Pero entonces por eso le digo yo, a veces hay que individualizarlos porque obviamente esa agitación hay que darlo. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes que se pueden dar inyectados medicamentos como el haloperidol, que ayuda mucho al paciente agitado, pero obviamente ahí sí le puedo decir, o sea, el haloperidol se tiene que usar en un lugar también controlado, o sea, porque el haloperidol también puede causar muchos efectos secundarios, entonces tendríamos que tener prácticamente una clínica para poderle dar ese tipo de medicamentos. Entonces le digo, si no se puede usar alprazolam porque está contraindicado al paciente o el paciente se automedica con eso y no le va a hacer nada, digámosle así, entonces yo le diría, entonces podríamos ir a algún antipsicótico de segunda generación, que son los que menos efectos secundarios da, como la quetiapina o la olanzapina, que nos pueden generar algún tipo de sedación en el paciente, que al final eso es lo que hace al final la alprazolam también, ¿verdad? Sedarlos, solo que como no usan los mismos neurotransmisores o las mismas vías de neurotransmisores. Entonces, por eso es que puede ser mejor a veces un antipsicótico y a veces sí necesitamos el alprazolam porque es el único que actúa rápidamente en los receptores GABA, que son los únicos que son inhibitorios a nivel cerebral. Entonces, bueno, por eso hay que individualizarlo y le digo yo, a veces es un poquito complicado, pero si ya sabemos que ese paciente toma como chicle el equilibrio, yo le diría, entonces sí hay que tener un antipsicótico de segunda generación, quetiapina o olanzapina, para que entonces el paciente por lo menos le baje las revoluciones a su agitación, ¿verdad? Pero Sí. Muchas habría que gracias, ver. doctora. Bueno, de nada. No sé Muy si buenas tardes, doctora. Bendiciones, igual. bendiciones a todos. Qué bueno que tenemos la oportunidad de poder recibir una charla ya en un nivel profesional. Eh, Creo que Pastor Caleb decía que, eh, pues, sin tener una preparación profesional, la experiencia nos ha formado y nos ha llevado de nivel en nivel a través de lo que vivimos todos los días y en cada persona que atendemos. Eh, He aprendido algo y creo que la ansiedad es muy difícil calmar sin el medicamento, aunque se entiende bien que la ansiedad proviene por la necesidad de, mm, de la sustancia, sea alcohol o sea droga, pero también entendiendo un poquito más de que no podemos quedarnos simplemente con el medicamento, sino también hay otras recursos que podríamos usar después de controlar la ansiedad a través de medicamentos. Por ejemplo, el ejercicio, eso ayuda a que la ansiedad se calme. También la ocupación. El tener que hacer, el tener que ocupar la mente. Recordemos, no sé si estoy mal o estoy bien, pero la ansiedad proviene por la falta de dopamina y serotonina en el cerebro, que es la que genera la tranquilidad, el nivel de satisfacción a la persona y que el cuerpo pues lo percibe, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, en este caso, tal vez conocer otras técnicas más para poder controlar la ansiedad. Claro que el medicamento, como usted lo decía, doctora, pues lo hemos visto, aunque también tenemos que entender, como usted ampliaba, de que hay personas que tienen problemas ya no es ansiedad, sino que ya es un nivel psiquiátrico, donde las personas tienen descontrol de ira, una ansiedad excesiva que ya no es por droga, sino que ya es una situación neurológica, ¿verdad? De que tienen un descontrol mental y se implican en una sola cosa. Entonces, creo que nosotros, pues desde que recibimos a un paciente, pedimos historial médico. Sin embargo, a veces
las familias, por tal de que nosotros nos quedemos con el bulto, dijo el pastor Caleb, pues no nos revelan muchas veces la realidad. Yo he tenido experiencia en que ya la persona está ahí, habla solo, te orina por ahí, te feca por ahí. Yo, ay, ¿qué onda? Hace poco, tal vez como unos 4 o 5 meses, recibió a un paciente que pasó 4 días sin hacerse una necesidad. Y yo asustado, ¿qué pasaba, verdad? Y yo con pena no darle ningún medicamento para ir ayudando, sino que esperé. Y cuando esa situación llegó, fue un caos completo, ¿verdad? Me pintó todas las paredes y todo. Y después fui descubriendo de que la propia familia le había metido 4 al CADE, imagínense. Y la familia no me notificó, la familia no me dijo nada. Y el hombre, pues, tenía situaciones, tenía antecedente de Federico Mora, tenía un descontrol, tenía psicosis, y creo que en ese sentido, pues, a veces por no tener el historial del paciente, uno se lleva con sorpresas, y creo que en ese sentido, pues, ahí es donde necesitamos la parte profesional, ¿verdad? Referirle a una persona profesional y decir, bueno, esta persona se muestra tal síntomas, pero no sé ni qué tiene, ¿va? Y decirle a la familia que tenga esa bondad y esa comprensión de acceder a esa recomendación. Esa es mi forma de pensar, pero mi punto de pregunta es, ¿habrá otras técnicas después de darle tal vez unos 2, 3 días el medicamento para controlar el alboroto neurológico de la persona, y entonces utilizaron un mecanismo diferente, sin necesidad de medicamento, porque como decía Cristian, a veces las personas se acostumbran al medicamento. Sí. Y incluso, obviamente sí hay, pero entonces aquí es donde viene mi sugerencia también, ¿verdad? Porque entonces podríamos tener otra capacitación o digamos una clase, porque no sé si sea una capacitación así como tal, pero podríamos tener una clase donde obviamente podamos hacer, como por lo menos ver todas las técnicas que hay y poderlas utilizar, individualizarla por paciente. O sea, "Ay, esto no le voy a hablar bonito porque lo que va a venir a hacer es que me va a agarrar del cuello, ¿verdad? Entonces no, mejor uso tal otra técnica", y entonces podríamos usar o ver todas las técnicas que hay para que usted las conozcan y obviamente ya entonces empezar a que se individualice por paciente, que eso sí se podría hacer, pero que ahorita, pues yo le digo, eso sí es otro tema un poquito más largo, pero sí podríamos hacerlo. O sea, yo creo que sí es una buena sugerencia para que lo hagamos, porque obviamente no solo es un pequeño pedazo, sí tiene su técnica. Entonces, le digo yo, sí, sería una buena opción, ¿verdad? Para que me digan cuándo lo hacemos, pero me dicen, me avisan, Gracias, yo con doctora. mucho gusto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, con una duda, doctora. Tenemos la alprazolam y la quetiapina viene siendo casi lo mismo. Sí, O sea, la alprazolam es una benzodiazepina y la quetiapina es un antipsicótico de segunda generación. Sí se dan los dos, que en eso sí se hace similar, digámosle así, ¿verdad? Pero sí no son lo mismo. se le puede dar a un paciente alcoholizado la quetiapina. No es recomendable, o sea, en teoría, por ejemplo, cuando ya están desintoxicados, sí, pero con el alcohol, la quetiapina no se podría usar porque es muy sedativo. Entonces, corremos un cierto riesgo de un paro cardiorrespiratorio por exceso de sedación. Ah, ya. Ajá, entonces, o sea, sí se le puede dar, pero no cuando estemos en estos 3 días importantes se le puede dar después, pero no en ese momento. O sea, depende, porque por eso le digo, ahí sí tendríamos que individualizar caso por caso, porque en este caso el alcohol, como también es un depresor, un inhibitorio, y si el paciente está súper alcoholizado y le damos el medicamento,
podemos hacer dos cosas, que sí se duerme y se duerma profundamente, que se duerma y que no vemos cuando deje de respirar, o que no le haga absolutamente nada y solo tenga más efectos secundarios, que esas serían las tres opciones que podemos tener si le damos quetiapina a un paciente que está alcoholizado. El equilibrio. De igual manera, es que como son depresores al final, digámosle así, entonces eh, podríamos, incluso donde siempre están estos efectos secundarios, en teoría no se puede usar en pacientes que están que acaban de tener combinación, digámosle así, ni de alcohol ni de benzodiazepina. Se trata la manera de no hacerlo. Tratar la manera de hacerlo probablemente cuando ya estén empezando a desintoxicarse por lo menos, o que no tengan tanto alcohol en sangre para que no haga interacción por esta paro cardiorrespiratorio que podríamos tener si en dado caso se combina, porque no sabemos qué cantidad de alcohol tomó, no sabemos si el paciente con un cuarto de alprazolam o el cuarto de equilibrio le vaya a hacer efecto, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces puede ser un poquito más complicado. Gracias, doctora. No tengan Gracias. pena. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál sería la dosificación límite del alprazolam en un paciente en un día, por ejemplo? En un día lo que se puede hacer, incluso se puede, ¿cómo se dice? Dividir la Disminuir. dosis, Ah, dividir la dosis, porque entonces cuando dividimos la dosis le damos como un poquito más de, por ejemplo, incluso cuando hay pacientes ansiosos se puede usar el alprazolam un cuarto de tableta con horario, cada 8 horas, por ejemplo, para evitar a que estos ataques de ansiedad sean muy intensos. Entonces, lo que se trata la manera es que disminuir eso. Entonces, igual con el paciente que ya está en disminución de esta abstinencia, podríamos decirle así, entonces también se puede usar un cuarto cada 8 horas para que no crear esta agitación o esta como más ansiedad y más ansiedad, ¿verdad? Eso se ok. podría usar un cuarto cada 8 horas, ¿verdad? Para que entonces el paciente, pero dosis máxima con alguien que no sabemos si nunca ha tomado alprazolam, yo le diría una tableta de 0,5 miligramos. Ah, ok. Sí, fíjese que yo le preguntaba porque tenía, bueno, ahorita tengo un caso, gracias a Dios ya salió la crisis, pero normalmente, si usted sabe que sale el paciente y lo primero que está afectado en todos los sistemas o uno de los dos sistemas más afectados del cuerpo es el sistema nervioso y el digestivo, por no dormir, no comer. Entonces, normalmente lo que hago es que cuando alguien está saliendo de la crisis, lo que hago es ponerle una dosis de complejo B, con tiamina o algo así para irlo ayudando, ¿verdad? Que es lo que nos ha funcionado muy bien. Pero ahora me topo con este paciente que, por ejemplo, bueno, sí ha salido de la crisis, pero no se le puede inyectar complejo B, tiene problemas de presión alta. Entonces, ¿cómo manejarlo al menos con él? Porque con todos los demás, pues yo pregunto y demás, y es, con este paciente sí tenemos historial de que el complejo B le descompone la presión. No sé por qué, pero fue lo que me ¿Ok? dijeron. Sí. Entonces, por eso le preguntaba al alprazolam, porque lo que estaba haciendo cabalmente era darle la mitad de una pastilla en la mañana y una mitad en la noche, de 0,5. No sé si así estaría bien. Podría darle un cuarto, mire pues, porque lo que podemos hacer para que él pueda dormir podría ser un cuarto en la mañana, un cuarto en la tarde y mitad en la noche para que sea una tableta completa, ¿sí? Un Ok. cuarto y un cuarto y mitad. Así se podría hacer, incluso él puede estar más relajado y con menos síntomas de abstinencia, podemos decirle así, porque obviamente el temblor disminuye y todo lo demás, entonces para que incluso él pueda dormir mejor, porque si no tenemos esta tiamina y complejo B que les ayuda un montón, porque a veces hay pacientes que tienen esta deficiencia de eso por tanto alcohol, entonces sí se puede usar el alprazolam así dividido, ¿verdad? Con Ok. él en específicamente, ¿verdad? Digámosle así. Sí, sí, ok, excelente. Gracias. Gracias. Bueno. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta?
Yo creo que ahí estaríamos, doctora, que creo que ya solucionaron Perfecto. sus preguntas. Ok, perfecto. Entonces, yo, como les digo, creo que vamos a tener más reuniones. Ahí sí que solo que nos tengamos que poner de acuerdo para que podamos tener un horario, ¿verdad? Tal vez no una fecha específica siempre, pero sí se podría por lo menos ver los temas, por ejemplo, qué técnicas usar ahorita para los pacientes con agitación y no usar solo medicamento, por ejemplo, lo que habíamos hablado con el pastor Víctor. Entonces podríamos sacar varios temas y obviamente que se los puedan decir tal vez a usted y así ya, yo ya los puedo redactar poco a poco para que entonces tengamos este tipo de convivencia al final, ¿verdad? Podríamos decirle así en vez de capacitación para que obviamente también podamos dar algunas ideas, algunas sugerencias, porque obviamente los que están al día y día con el paciente son ustedes, ¿verdad? Entonces, como decimos, ahí hay más experiencia también, ¿verdad? Y hay cosas que se pueden compartir también y que puedan ayudar también a los demás, ¿verdad? Entonces, eso también creo que es algo muy enriquecedor también, ¿verdad? Ok, es así, si bien le entendí, además de lo que le mencionó el pastor Víctor, usted creo que mencionó al inicio que sí necesitaba que vea partido como que en partes esta capacitación. Sí, porque es que sí o sea, hay que mostrar videos, hay que ver para que obviamente nosotros vamos viendo, ¿verdad? Yo sé que por tiempo igual no me iba a dar tiempo después de mandarle, de ver cómo es un video y todo, para que obviamente sé que es difícil hacerlo presencial, pero también podemos ver un video técnica por técnica de lo que habíamos hablado también, pero o sea, también se puede hacer dividido, o sea, no hay ningún problema y seguir agregando algunos temas que salen también adelante, ¿verdad? Ok. Sí, tal vez usted me dice luego cómo lo necesita y en cuántas partes lo necesita para poder yo hablar con el pastor y que me diga más o menos para podernos poner de acuerdo, ¿verdad? Porque como es un poquito difícil por las actividades que todos tienen Yo individual, sé, ¿verdad? Por ya lo las sé. casas, No tenga ¿verdad? pena. Sí, estamos bien entonces. Ok. Bueno, gracias entonces. Ahora, doctora, si me permiten, yo quiero también participar un poco. Ajá. Sí me escucha, ¿verdad, doctora? Sí, sí, Entiendo sí. yo. Solo no lo Y veo, pero sí lo escucho. ¿cómo va, sí me escucha. Ahorita me va a ver. Aquí me tiene al lado. Yo soy César Ruano y participo también con los de la fundación en todo lo que es toda la documentación. Soy contador público y soy abogado. También eh, Creo que se desconectó. Se fue. Como que no tenía buena señal. Ah, vale. A ver. Ahí me aparece todavía como que ya bien. como que la recomendación o Clic, se le va la señal. No se le entendió.
Yo digo que ya no sé si voy a seguir hablando, pero no se le escucha nada. Mm, Si no, no lo manda por WhatsApp, Lick, porque no se le encendió. Que no tiene buena señal, se le oye así entrecortado. No sé si la doctora le escuchó, pero yo sí no le entendí nada. No, no se le escuchó nada, perdón, es que No, no tiene señal. sí se le entrecorta la señal. Dice que no. Es que No no, serán se los les, no serán los audífonos. Tal vez el micrófono del audífono está mal o debería de quitárselo tal vez para probar. no, O está en un lugar donde interrumpe la señal. Lick, ¿por qué no se quitan los audífonos si Oye. habla solo con el teléfono? Usted me escucha y me hace el favor de decirle a la doctora lo Hola, siguiente. ahí ya se le Ahora está sí, escuchando. Bueno, entonces, gracias, doctora, por su intervención muy para todo, para uno, especial para mí, es la sociedad que estamos diciendo que se hacen que expongan y cuando nos pidieron de que por favor nos indica y marquen con el sitio. Ahí tenemos que presentar una serie de los todas las de forma de con su servidor. Entonces, si es posible, por favor, después de terminar la acá, que realmente usted nos lo certificara por medio de un diploma que es el documento que yo sí, para poder así. Acá te diré que vendernos a casi estas tres que quería de muy importante y que aún nosotros especialmente también ganas desde A le doy las gracias y me dice cómo para poder con lo que era la acción del mundo que el Ministerio para aspecto que el empeño de lo
Fiscal es el escucho, sí, me lo escucho. ¿Me logrará escuchar? ¿Me logrará Mucho equilibrio. Ajá. ¿Me logrará escuchar, Wendy? No los escuchó bien. No solo le escuché que él quiere la certificación. Algo me he hecho para ustedes, para darle a conocer a la zona. Yo creo que más o menos lo que yo le entendí fue que pues agradecía bastante la capacitación y que como él está a cargo de la documentación de vencedores en el Ministerio de Salud pidieron que se capacitara al personal que está inscrito para pues más que todo como solicitando un diploma para certificar que sí estamos recibiendo esto. Eso fue lo que más o menos entendí. Igual yo. Solo Solo escuché el certificado nada más. Yo creo que lo raptaron los marcianos. Lick, si necesita decirle algo más a la doctora, me cuenta o me lo manda por WhatsApp si quiere y yo se lo hago llegar a ella o miramos cómo lo platicamos, porque si no le entendimos lo poco, yo creo que lo más importante es que le entendimos lo de la certificación y el agradecimiento. exactamente es lo que yo Okay. Sí, es que queda sin saber dónde se